Llegaron las vacaciones escolares y en medio de este clima, pues de tanta tensión en el que estamos viviendo lamentablemente los venezolanos durante estos últimos tiempos, estos últimos meses, hay muchísimos padres que además a todas estas preocupaciones le suman ahora el qué voy a hacer con mis hijos en este receso escolar. ¿Qué puedo hacer para entretenerlos? ¿A dónde pudiera yo llevarlos? ¿Qué actividades puedo realizar con ellos en casa para que no se aburran? Para que yo no llegue de repente a mi casa a las 6, 7 de la noche y vea aquellas caras largas porque no he salido en todo el día o inclusive en varios días. Este es un problema digno de abordar en momentos como este. Si usted tiene mucha disposición, no tiene tantos recursos, no se preocupe, este programa es para usted. Hoy vamos a ver cómo podemos sortear esa dificultad. Participe con todos sus comentarios, sus sugerencias, sus dudas a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram. Como siempre, somos @solucionesgb. También, como todos los días, pueden seguir a la cuenta de la casa en Telegram, @globovisión_oficial. Y si están saliendo de casa, pero les interesa mucho el tema y tienen acceso a internet, pueden seguirnos totalmente en vivo a través de nuestra página web www.globovision.com. Le dan clic en la sección superior derecha, señal en vivo. Allí estamos. Hacemos la pausa, ya venimos. Si de por sí ya era un tanto difícil a veces definir si llevábamos a los niños al colegio o no, qué hacíamos o a qué hora los buscábamos, con quién los dejábamos en la tarde, por toda esta situación, digamos, que estamos viviendo a nivel social en nuestro país, pues ahora a esto se le suma la preocupación de muchos padres porque los niños ya ni siquiera están mediodía en el colegio o ni siquiera a la mitad de la mañana, son niños que tienen a disposición toda la hora libre del mundo porque están en temporada de receso vacacional o de receso escolar. Muchos se preguntan, bueno, entonces ¿ahora qué hago? Porque de repente no tengo padres o los abuelos no están como para que los cuiden. El plan vacacional al que solía llevarlos se puso súper costoso o definitivamente ni siquiera abrió. Es decir, las opciones de esparcimiento fuera de la casa están bastante limitadas, quizás por estos tiempos. ¿Qué hago con ellos? Justamente esa es la pregunta que a lo largo del programa de hoy vamos a intentar responder para darle aportes a ustedes, soluciones alternativas para poder sortear de la mejor manera esta situación que, como todo, pasará. Nos acompaña el día de hoy la licenciada Meury Rivero, ella es psicóloga, además facilitadora de grupo, y está con ella el licenciado Abel Saraiva, él es psicólogo y psicoanalista. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. ¿Cuán importante? Vamos a partir de algo bien fundamental para hablar de este tema. Es el receso vacacional para los niños o las personas en edad escolar. Bueno, como cualquier ser humano, todos los seres humanos que tenemos alguna actividad que es de forma permanente y continua, requerimos un espacio para, digamos, reposar de esa actividad y poder, pues, enfrentarnos de nuevo a esa cotidianidad con mayor disposición, mayor creatividad y nuevas ideas. Okay. Y básicamente eso es lo que representa el periodo vacacional. Es un tiempo de descanso donde además al niño le permite esa transición entre un grado y otro porque los contenidos escolares son diferentes. Entonces le permite ese reposo necesario para recargar energía y para prepararse para los nuevos retos, ¿no? Okay. Y efectivamente ese tiempo debe ser un tiempo que estimule esa creatividad, que lo contacte con otros elementos que no sean solamente los elementos académicos, porque el ser humano es un ser humano integral. Y necesitamos de todo, del espacio académico, de lo cognitivo, pero también de lo recreativo y de ese espacio tan necesario para pensarnos, para estar con nosotros mismos y para contactar con otros elementos que quizás no tenemos a disposición cuando estamos en época escolar, que todo es como muy cronometrado, ¿verdad? Claro, como más rígido. Ese es el deber ser. Debería ser un espacio, un tiempo para estimular la creatividad, para promover ese proceso de transición de un grado a otro, pero que quizás es lo que anhelan los niños cuando llegan las vacaciones. Bueno, los niños necesariamente anhelan poder jugar, poder recrearse, poder compartir, lo cual, por supuesto, en estos tiempos se ha visto difícil, ¿no? Ahora, la necesidad del juego tiene que ver con un aspecto fundamental y es que el niño aprende jugando. Es decir, en el juego hay todo un proceso de exploración, de búsqueda, de intercambio, que de alguna manera no es poca cosa. Pareciera que frente a las dificultades
dificultades que puede haber en casa, el juego se hace poco importante. Y el juego es fundamental. Un niño que no juega es un niño que no explora. Un niño que no explora es un niño que no aprende. Entonces, esa transición, ese espacio entre un año escolar y otro, donde el niño está jugando, parece que no hace mayor cosa y realmente está sentando las bases que va a permitir que lo que viene el año escolar próximo sea asimilado. Ok, porque también hay algo importante. Hablamos de que es un espacio para estimular la creatividad, la transición, todo esto. Pero el juego definitivamente es importante. ¿Hasta dónde juego y cuándo comienza el ocio? ¿Es necesario hasta qué punto también el ocio para el niño en el receso vacacional? Claro, el ocio es fundamental para todo ser humano. Es un espacio de quietud, dependiendo de lo que estamos evaluando como ocio, porque si lo vemos como nos mencionaban las abuelitas, que era cuando, bueno, el niño está ocioso porque está inventando, porque está haciendo cosas inadecuadas. Ese es el ocio que mucha gente tiene en su cabeza y dice, ¿cómo va a decir que es adecuado eso? Pero no, yo me refiero a ese momento de pensar, como dicen algunos niños, es que estoy pensando en nada. Ajá. No, no están pensando en nada, están pensando en muchas cosas. Y ese espacio es necesario porque es el espacio de conexión con su imaginación, con el pensamiento. Entonces, es súper necesario porque después cuando tú le preguntas un ratito más tarde, ¿y qué pensaste? ¿Qué nada pensaste? Ah, bueno, entonces yo pensé cómo sería si yo viviese en la luna. ¿Cómo será si yo viviese en Marte? ¿Ves? Entonces no era nada, era un espacio para la imaginación, ¿no? Entonces ese ocio, claro que es necesario, o sea, no es atiborrarlo de actividades para que no tenga ni un momento solo, además que necesita el contacto con los padres y eso es otro elemento fundamental en las Es vacaciones. decir, el niño necesita tiempo para no hacer nada. Total- Quizás no todo el día, obviamente, porque también hay que ocuparlo y ya vamos a hablar precisamente de por qué. ¿Cuán valorada es la oportunidad del receso escolar por parte de los padres para que lo vean de repente como una oportunidad también para estimular la educación del niño, el aprendizaje? Bueno, tú sabes que la verdad es que yo creo que los padres no valoran tantísimo el espacio vacacional porque no necesariamente todos los papás tienen vacaciones en el mismo momento que sus hijos. Ok. Entonces las vacaciones se vuelven un factor estresante para los papás que no saben qué hacer. Antiguamente los mandabas a planes vacacionales, pero los costos pues son elevadísimos. Entonces, las vacaciones se nos ha vuelto una situación, ¿qué hacer, no? Porque existe la preocupación del balance. ¿Será que lo pongo en muchas actividades? ¿Será que solamente lo dejo en casa, lo dejo al cuidado de alguien? ¿Qué hago? Una de las cosas fundamentales, y yo creo que esta es la clave de qué hacer con los niños en este tiempo, tiene que ver con cómo lo aprovechamos para hacer un espacio de intercambio y de vínculo directo con el niño, porque muchas veces andamos de manera muy apresurada y creemos que el niño necesita necesariamente ir al parque, ir a un sitio, que por supuesto todas estas alternativas son válidas. Pero la oportunidad de oro tiene que ver con el momento de compartir, cómo yo genero un espacio de calidad, cómo yo genero un momento de vínculo. El chamo no necesita que yo le compre 1000 cosas o que vayamos necesariamente de viaje. El chamo necesita de intercambiar conmigo. Y un intercambio conmigo que sea más allá del teléfono, más allá de la tablet, más allá del televisor, que tenga que ver con una interacción genuina. Así es, eso es lo que garantiza al final del día el crecimiento emocional y el desarrollo del niño, definitivamente. Tenemos que hacer una pausa en este momento, pero al regreso vamos a hablar sobre, bueno, qué hacer con estos padres que de repente no tienen la ayuda del tío o del abuelo que le pueda cuidar a los niños en estas vacaciones. No tenemos la opción del plan vacacional, con lo cual de repente alguien nos puede cuidar mediodía o quizás el día completo. ¿Qué opciones tienen estos padres hoy? Ya venimos. Soluciones vacaciones, numeral soluciones vacaciones, numeral soluciones vacaciones. Es la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy a través de nuestras redes sociales, Twitter e Instagram. Somos @solucionesgb. Nuestras cuentas. Síganos y participen con todos sus comentarios, las dudas que tengan respecto a este tema. ¿Qué hacemos con los chamos en estas vacaciones donde está tan difícil conseguir un plan vacacional que se ajuste a nuestro bolsillo y que además exista el plan vacacional? Había muchas opciones en los años anteriores, incluso de planes vacacionales totalmente gratuitos, pero no sabemos quizás con qué frecuencia o si ese tipo de actividades pues permanezcan en tiempos como estos. ¿Cuán limitada está la oferta justamente de este tipo de opciones para los venezolanos hoy? Creo que, es decir, opciones pagas, por supuesto, existen y son costosísimas. Ahora,
hay una limitación, por supuesto, y sobre todo que tiene que ver con las posibilidades de planificación. En estos días de protesta, para la gente que tiene algún tipo de actividad está programada, no saber si los niños pueden llegar, si no pueden llegar, si los papás los van a poder buscar o no. Entonces, por supuesto, esto genera un conjunto de dificultades. Y ojo, acá hay que tener claro que nos vamos a manejar en dos escenarios. El primer escenario es un escenario en el cual los niños van a permanecer mucho tiempo en casa. Entonces, frente a este escenario, hay que pensar en un conjunto de actividades para hacer. Ojo, pero también debemos entender, siempre y cuando existan las condiciones de seguridad óptimas, pues también es bueno que los niños puedan salir, porque hay todo un tema de una tensión corporal, de una tensión que los niños necesitan descargar. Hay una energía allí que explotar, es decir, el niño necesita correr, saltar, brincar, y a veces la casa no es el espacio como más idóneo para esto. Y es una necesidad diaria, además. Diaria, totalmente. Totalmente. Entonces, tenemos que pensar qué hacemos, ¿no? Es decir, en casa, por ejemplo, hay ajustes que podamos hacer. Podemos arrimar los muebles, podemos generar ciertas modificaciones que en un momento dado, aunque no sea la norma, aunque sea algo excepcional, nosotros podamos utilizarlo. Porque fíjate que, como decimos en Secodap, bueno, la idea es que el niño pueda disfrutar sus vacaciones y que no sea casa por cárcel. Es decir, hay que tenerlo como bien claro porque la libertad no es equivalente a eso. Hay que generar arreglos para que exista algo distinto a la cotidianidad. Y es que es muy difícil. Hay casos en los que de verdad uno escucha a los padres diciendo, mira, es que tengo ya más de una semana que no puedo salir con el niño de la casa, porque es que si me lo llevo de repente lo expongo, no sé qué puede ocurrir, además que vivo de repente en una zona donde siempre es un punto álgido para todo esto de las manifestaciones de calle y esta situación, entonces es complicado, es bastante complicado. Más allá de todo esto, ¿cuán necesario es tratar por parte de los padres de que estos estimulen en la mayor medida posible el placer en los niños, a pesar de las circunstancias? Sí, fíjate, justamente más bien no es a pesar de las circunstancias, sino en estas circunstancias impera la necesidad de si que antes era importante, ahora más. Ahora es el doble. ¿Por qué? Sí, porque eso va a garantizar la salud mental de los niños. El niño, como lo digo yo generalmente, el niño es un sujeto diseñado para jugar. Okay. ¿Sí? Entonces, ¿por qué está diseñado para jugar? Porque básicamente todo lo maneja a través del juego, tal cual como lo dijo el licenciado Abel, desde el aprendizaje hasta cómo canalizar sus emociones es a partir del juego. Entonces el juego se vuelve imperativo, se vuelve una necesidad, ¿sí? Para el niño el juego es una necesidad. Entonces, como padres tenemos que inventarnos que necesariamente no tenemos que gastar un dineral para hacer algo. Tal cual como lo dijo Abel, rodamos los muebles, sacamos un par de sábanas, guardamos los adornitos que se quiebran. Exactamente. Ajá. Y agarramos unas sillas y hacemos un ranchito como los que me apuesto yo que hicimos todos cuando éramos pequeños, ¿verdad? Y hacemos una acampada con el vecinito de al lado y están los dos niños y en ese momento le estamos propiciando a nuestros hijos un momento de salud mental que no se equipara con nada. Pero es que mi hijo no tiene vecinitos ni siquiera con quien jugar. Hágalo usted como padre. Esto amerita definitivamente un esfuerzo porque quizás la mayoría de los padres no están acostumbrados, lamentablemente, porque no debería ser así, a este tipo de situaciones o de prácticas, de acciones con los niños. Pero también es importante, y me voy a enganchar un poco de lo que dice Mauri, se me va el nombre, pienso en Mari. ¿Por qué hoy es más que nunca importante esto? Es decir, ¿cómo está toda esta situación actual afectando psicológicamente a los niños? Es decir, ¿cuál es la interacción que a nivel psíquica ocurre en esas cabecitas en estos momentos? Mira, los niños son sujetos, son personas como nosotros. Entonces, pensemos, hagamos un ejercicio sencillo. Si a mí me está afectando la crisis, ¿cómo los está afectando? Los está afectando también. Pensamos que si los protegemos, generamos una burbuja de cristal, no les va a pasar nada y no se van a dar cuenta. Pero nos escuchan, nos ven, sienten la tensión del ambiente y eso los afecta. ¿Qué ocurre? Que generalmente los adultos tenemos un poco más de capacidad de expresarnos verbalmente sobre lo que nos ocurre. Sin embargo, esto no quiere decir que los niños están desvalidos frente a la situación. De hecho, tienen un recurso que ojalá los adultos lo pudiéramos utilizar, que es justamente el recurso del juego. El niño jugando elabora lo que le pasa. El niño, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos como adultos que facilitarle los espacios. ¿Por qué? Sienten miedo, sienten ansiedad, sienten rabia, sienten temor, sienten preocupación por cosas. Claro, entonces,
¿Qué debemos hacer nosotros? Entender, oye, el niño está sintiendo también probablemente lo que yo siento, con la diferencia de que yo debo facilitarle el espacio. Yo tengo que hacer que el espacio sea un espacio próspero para que esta interacción se pueda dar. Entonces, yo tengo que estimularlo a jugar, preguntarle qué pasa, ayudarlo a poner en palabras. Creo que esa es la tarea clave, porque la misma ansiedad, la misma rabia, el mismo miedo lo sienten los niños. Y con la dificultad de que no se van a sentar a decir, oye, mamá, papá, ¿sabes qué me pasa? Estoy muy ansioso, no sé qué va a pasar después del 16 o después del 30. El niño no nos va a decir esto de esta forma. Claro. Pero si nosotros propiciamos el espacio, les aseguro que los niños van a desarrollar lo que sienten y con mayor facilidad para trascender lo que el adulto. El niño lo juega, lo elabora y sigue. En cambio nosotros los adultos, aunque hablamos de esto, nos quejamos y nos quedamos rumiando todo el tiempo. Ahora, pero ¿cuánta capacidad hay por parte de muchos padres en estos momentos de saber leer esa elaboración de la respuesta o de los sentimientos del niño? Muy bajita. ¿Por qué? Porque tenemos un adulto que también está imbuido en toda la situación. Y de hecho el jugar, yo lo que invito siempre a reflexionar a los papás es no creer que con jugar le estoy brindando un servicio a mi hijo, sino entender que cuando juegas con el niño también te estás procurando salud mental tú. Porque da la casualidad que en ese momento nos conectamos con aspectos positivos de nosotros mismos y nuestro cerebro empieza a generar una serie de sustancias que favorecen, por ejemplo, que tengamos mayor capacidad de respuesta, que tengamos mayor capacidad de solución de problemas y que tengamos una disposición mayor para resolver las situaciones. Y empieza a ocurrir aquello mágico que llamamos optimismo, ¿no? Justamente viene a partir de estar allí en interacción en el juego. Entonces no creer que es que, ay, tengo que jugar a juro porque así me lo dijeron en soluciones. No, sino es entender que también, sí, porque muchos adultos lo vemos así, en algún momento lo podemos ver así, ver que también yo me estoy favoreciendo de ese momento. Es un momento de salud mental para ambos, porque el juego es una interacción. Entonces, partiendo de allí ya cambia cómo yo abordo el juego. Sí. Y cuando yo lo hago así, puedo ser más sensible a entender lo que está pasando con mi niño. Otro aspecto que yo considero bien importante en estos momentos es no asustarnos con lo que el niño juega, ¿sí? Muchos papás, por lo menos a mí me ha pasado, no sé si a ver, han llegado asustados porque el niño de repente le salió del cuarto vestido con una bandera, por ejemplo, de capucha, o agarró y hizo un escudo con cartón. Ese tipo de cosas. No asustarnos con lo que juega, más bien preguntarle qué pasa y en lugar de qué es lo que él está jugando, por qué le gusta jugar eso y escuchar. Lo que nos pasa muchas veces a los adultos es que nos anticipamos y sacamos las conclusiones. Como decían los abuelos, pagamos y nos damos el vuelto. Y el miedo nos hace lamentablemente actuar de formas inadecuadas. Exactamente. Y probablemente el niño tenga otra concepción totalmente distinta de lo que está pasando. Okay. Entonces, primero escuchar antes de generarnos hipótesis. Y yo creo que de allí se nos va a hacer mucho más fácil el proceso que nos indicó Abel, si ahora, escuchamos. Me imagino que también debe ser muy difícil en estos momentos, sobre todo para cuando ambos padres trabajan todo el día y llegan a la casa y están pues bien encargados de toda esta tensión del trabajo, la tensión de la calle, que de repente ni siquiera pude llegar a las 6:30, 7 en mi casa porque bueno, un día como hoy no había acceso sino hasta las tantas de la noche, llegué muy tarde a la casa. ¿Cómo suelen o cómo están drenando los padres toda esta incomodidad o esta serie de sentimientos encontrados con los hijos? Tú sabes que creo que más que drenar en términos propiamente dichos o elaborar lo que les pasa, muchas veces los papás terminan descargando. Es decir, voy cargándome de tensión y de repente algún evento pasa, se rebosa el vaso de agua y exploto. Apenas abren la puerta, entonces el niño le dice, papá, por fin llegaste, estoy aburrido. Claro, y entonces aquí viene, muchas veces si este papá viene en un alto nivel de estrés, claro, descarga, bueno, yo estaba trabajando, no sabes hasta qué hora estuve, porque lo que me costó llegar, y pasan todo un montón de cosas que de alguna manera para el adulto son evidentes, pero para el niño no. ¿Qué ocurre? No podemos dar lo que no tenemos, ¿sí? Yo no puedo transmitir serenidad, no puedo dar calma, no puedo dar sosiego si yo no lo tengo. Entonces, el primer paso que tienen que hacer los papás es identificar cómo me siento. Pareciera que esto es una tarea muy sencilla, porque nosotros vivimos quejándonos todo el día.
que estoy bravo, no, porque no pude llegar, porque me pasa esto, me pasa lo otro. Ya va. Cómo me siento no es lo mismo que todo lo que me molesta. No es igual decir, esto no puede ser, a que yo diga, oye, estoy muy molesto, tengo miedo, tengo rabia, tengo ansiedad. Entonces, cuando yo empiezo a identificar cómo me siento, también lo puedo localizar a lo que me lo causó. Y entonces puedo decir, ya va, ok, pero mi hijo no tiene que ver con esto. Entonces, yo puedo hacer una pausa y pasar al siguiente momento. Hacer esa pausa es fundamental, porque el mandato social a los padres es que tienen que responder todo de inmediato. ¿Sí? Si el niño me pide algo, es de inmediato. Si el niño se porta mal, lo tengo que corregir de inmediato. Si pasa una cosa, inmediatamente la otra. Ya va. Nosotros podemos hacer una pausa. Actuar de manera reactiva cuando estamos muy cargados de tensión generalmente conduce a reacciones agresivas, hostiles. Cuando yo hago una pausa, digo, ya va. Esto tiene que ver con el niño, esto tiene que ver conmigo, esto tiene que ver con lo que me pasó afuera. Déjame serenarme un momento y voy a lo siguiente. Creo que esa es una pausa que nos ayuda un poco a ver con más claridad el panorama. Es importante. Ahora, también cuando ocurren estas situaciones en las que los padres llegan a la casa, ocurre algo, de repente vemos que el niño hizo algo que no debía hacer en la casa, venimos cargados con toda esta tensión, los problemas del trabajo, de la calle, en fin. Solemos hablar de más, muchas veces. Suele ocurrir porque tal cual como lo dijo Abel, somos reactivos. Entonces, como que hay una sugerencia clave. Yo siempre les digo a los papás, respiren un momento y a veces la mejor respuesta es la retirada. Es decir, no tenemos que responder de inmediato tal cual como dijo él. A veces es ver lo que hizo el niño, dame un momento, me retiro, respiro y me pregunto básico. Generalmente, ¿qué haría yo en condiciones normales si se me presenta esto? ¿Sí? Porque muchas veces después los padres terminan con mucho sentimiento de culpa en las consultas porque dicen, yo jamás le había hecho esto a mi hijo o yo jamás hubiese hecho esto y ahora lo hice. ¿Sí? ¿Cómo recojo todo esto? Entonces yo siempre les digo, bueno, ya va, haz pausa y no tienes que responder de inmediato. Sepárate un momento y pregúntate, en otras circunstancias, ¿qué hubiese hecho? ¿Sí? Y la retirada no es señal de debilidad, para nada. Más bien, en muchos momentos es la mejor alternativa que tenemos. Y más cuando estamos cargados. O sea, ese día que, por lo general, si yo llego a las 6 de la tarde y ese día llegué a las 8 y encuentro la casa patas arriba, es el momento menos adecuado para responder de inmediato. ¿Sí? Es justamente porque es respeto hacia eso que mencionaba Abel, hacia el qué siento. ¿Sí? Que es muy, muy importante. Y entender que es el que siento muchas veces justamente se lo proyectamos al niño y el niño está más o menos en la misma sintonía. Hay muchos padres que se han preguntado y son preguntas que nos han hecho llegar en muchas oportunidades cuando temas como estos han salido en la conversación. Y dicen, bueno, ¿hasta qué punto le digo a mi hijo lo que está pasando afuera en la calle o no se lo digo? ¿No? Muchas personas dicen, ¿cómo sé cuál es el momento en el que estoy ya hablando de más? Porque también tenemos los padres que de repente llegan a la casa, está la mamá o el papá que sí llegó más temprano, y entre los adultos comienzan a hablar y hablar y hablar y hablar, y de repente no miden que los niños están cerca. Entonces, ¿cómo saber qué decir y qué no decir? Mira, lo primero tendría que decir, hay que hablar. Es decir, esa es la primera respuesta. Hay que hablar porque el niño se da cuenta, justo por lo que tú identificas, que algo está pasando. Ese es el primer punto. El segundo punto es, en lugar de empezar yo a hablar como loco y a decir cosas sin saber, yo pregunto, oye, ¿qué crees tú de lo que está pasando? Entonces me va a dar cuenta que mi hijo me va a decir un montón de cosas que quizá me sorprenda. Porque quizás usted llegue a la casa y no le diga absolutamente nada de lo que a usted le pasó en la calle, de lo que usted vio en la calle, pero probablemente ese niño en algún momento se asomó por la ventana y vio una situación que evidentemente no era normal. Así es, el día que fue al colegio, resulta que ese día su compañerito, a lo mejor yo no vivo en una zona donde está pasando algo, pero mi compañero de la escuela sí y me lo contó. Exacto. Entonces comienza un conjunto de información a llegar. ¿Qué debo hacer yo? Preguntar, ¿qué sabes de lo que está pasando? ¿Qué entiendes? Entonces mi hijo me va a decir cierta información. A partir de allí yo tengo dos cosas que hacer. Uno, rectificar las distorsiones que pueda haber, ¿ok? Y las distorsiones implican no solo la información errada, sino también mostrarle las contrapartes, porque por ejemplo podemos ver un abuso en un cuerpo de seguridad del Estado, por decir algo, y el niño va a pensar de repente los policías, los militares, todos son malos, y yo le puedo decir, oye, mira, no, aquí hay una gente que está haciendo unas cosas de manera inadecuada, pero
pero es necesario que en la sociedad existan policías. Es decir, yo puedo hacer esa rectificación igual que cuando existe una información completamente errada y yo la rectifico. Y luego los vacíos de información, que sería como el segundo paso, completarlos. ¿Ok? Entonces, cuando yo le pregunto al niño, es decir, cuando yo le doy lugar a ese saber que el niño tiene, yo entonces me alivio el proceso. Primero lo hago sentirse escuchado. Y segundo, yo me alivio el proceso en la medida que soy capaz de completarlo justo. Porque si yo empiezo a hablar desde lo que creo que es necesario o desde lo que me imagino que el niño quiere saber, entonces a lo mejor doy más detalle. Es importante la información pertinente, acotada. No necesito, por ejemplo, colocarles todos los videos, todas las fotos terribles, pero sí le puedo decir, están pasando cosas. Porque aún si yo intento no decirle nada, resulta que mañana salimos, nos quedamos trancados, el niño presencia esto y el efecto traumático que puede tener una situación como la que estamos viviendo, si no estamos preparados, para el niño puede ser mucho más grave que si nos preparamos previamente. Importante también saber hasta qué punto es necesario que los niños compartan con sus pares, con otros niños. Seguimos en Solución. Hoy estamos hablando sobre qué hacer con estos niños venezolanos en estas vacaciones escolares que son pues atípicas, por decirlo así, porque definitivamente no hay muchas opciones de esparcimiento fuera de la casa. No hay, digamos, el escenario ideal con el que quisiéramos también poder llevar a nuestros hijos a hacer actividades que solíamos hacer en otras vacaciones, por muchos motivos, económico, por la inseguridad, en fin. ¿Cuán importante, o no cuán importante, cuán bueno es mantener a los niños actualmente en una burbuja? Porque seguimos escuchando de casos, a pesar de toda la invasión de información por medios de comunicación, por redes sociales, vemos casos en los que los padres realmente han logrado mantener a los niños en una burbuja. Fíjate, la burbuja no es sana. ¿En qué sentido no es sana? En que expone al niño. Muchas veces la gente cree, el adulto cree que con la burbuja lo está protegiendo, ¿no? Porque así no se pone ansioso con todo lo que está pasando, aunque esta burbuja termina siendo más una creación del adulto que la realidad que está percibiendo el niño, porque cuando hablamos con el niño te dice todo lo que está pasando. Básicamente porque incluso los niños cuando se relacionan entre ellos, pues se cuentan todo. Entonces allí la burbuja es muy relativa, ¿no? Pero la burbuja muchas veces puede exponer a los niños, porque unos niños que se les presente una situación de tensión, incluso en momentos recreativos en estas vacaciones, de repente podemos tomar la decisión un día de ir a un parque y se presenta una de las protestas que ya hemos visto que se presentan de manera espontánea y estamos en ese lugar y hay una confrontación y mi hijo ha estado metido en una burbuja. ¿Cómo hago yo para que el niño me colabore en un momento donde hay que ser rápido tomando decisiones? Sí, y donde hay que buscar resguardo inmediato. Exactamente, si lo he tenido metido en una burbuja y el niño básicamente no entiende lo que está pasando, ni mucho menos entiende por qué tenemos que resguardar. Lo más probable es que el niño se quede sencillamente quieto, pasmado y no sepa qué hacer. Entonces, sin caer en el exceso de información, pero sí explicarle que estamos en un momento difícil, donde hay situaciones que se están generando en la calle. Yo siempre le digo a los papás, el truco es a menor edad, menor número de palabras. Ese es el truco. Lo más concreto posible, empezando siempre por lo que indicó Abel. Primero escuchar para después decir. ¿Pero qué vamos a decir? Menor edad, menor número de palabras. Mayor edad, más explicación y más si estamos llegando a la adolescencia. Aprovecho esto también para ver de qué manera subsanar una de las grandes preocupaciones de muchos padres a quienes les está tocando dejar a sus hijos solos en la casa, producto de toda esta situación durante estas vacaciones escolares. Hay padres que en el trabajo se enteran de que, bueno, está ocurriendo una situación pues difícil, no tan fácil de manejar cerca de la casa, que probablemente el niño esté viéndolo. ¿Cómo contengo al niño si yo estoy en el trabajo? ¿Qué puedo hacer en ese momento como padre? Bueno, una de las cosas, claro, lo ideal siempre es ver qué adulto cerca, ¿verdad? De alguna manera puede estar como un factor protector porque el niño solo sí, es contraindicado. Ahora, si estuviera solo, una de las cosas, y por esto lo importante del trabajo previo, yo tengo que preparar al niño para que pueda afrontar ciertas situaciones, es decir, si existe humo de bombas lacrimógenas, ¿qué hacer? Si ocurre tales o cuales eventos, ¿qué hacer? Detonaciones. Entonces,
¿cómo yo enseño algunas medidas básicas de seguridad? El enfoque en relación al riesgo es sencillo. Nosotros no podemos llegar al riesgo cero, y menos en una situación como esta, pero lo podemos mitigar. ¿Cómo lo mitigamos? Estando preparados. Entonces, porque puede que el niño se le presente no solo que esté solo en casa, ahorita ya vamos de receso vacacional, pero puede que le pase mientras va en el carro y lo va llevando a alguien, va en un transporte, se encuentra en cualquier situación y esto se presenta. Entonces, ¿qué hacer? Alejarse de las ventanas, por ejemplo, poder tener el agua con algún tipo de antiácido que le ayude a mitigar el ardor producido por las bombas, arrojarse al suelo en momentos donde escuchan detonaciones, identificar qué son estas cosas. Porque, Y los lugares de la claro, casa más seguros. ¿cuáles son Así los, es. eso es fundamental. ¿Cuáles son los lugares de casa más seguros? Porque de repente donde tengo las ventanas, ese no es el lugar más seguro. Hay recomendaciones que van a depender de cada sitio específico. Por ejemplo, puede que en casa el baño sea el lugar seguro porque no tiene las ventanas y de alguna manera está más resguardado. Pero eso a lo mejor en mi casa. Pero de repente en casa de otra persona, más bien el baño tiene un montón de ventanas y se vuelve un lugar de riesgo. Entonces, estas son cosas que tenemos que revisar nosotros los adultos y tenemos que revisarlas con los niños de manera tal que podamos tener ciertas medidas en caso de emergencia, porque al estar preparados siempre es más fácil que implementemos esos recursos. Y No es una tratar de garantía. enseñárselo también jugando, ¿no? Con Totalmente. algún tipo de actividad que permita disminuir en cierto modo la tensión de la información que estamos transmitiendo al Podemos niño. jugar a los bomberos, por ejemplo, al cuerpo de rescate. O sea, son juegos y son juegos que son temáticos y que tratan justamente de eso. Es más, con el vecino más cercano armamos un grupito, porque siempre hay un vecinito que tiene más o menos la misma edad, ¿sí? Armamos un grupito y ese día jugamos. Entonces empezamos, tú eres el bombero y entonces cuéntame, ¿cuál es el lugar más seguro de esta casa? Y tú me estás viniendo a visitar. Y entonces podemos hacer una actividad recreativa donde inventamos un casco de bombero con material reciclable, se lo ponemos al chamo en la cabeza y ahora tú eres el bombero y ahora indícame cuál es el lugar de la casa más seguro. Y ahí estamos haciendo un entrenamiento donde no hay un impacto, donde no estamos generando una situación traumática y donde además estamos haciendo un juego de roles, ¿sí? Y el niño, por supuesto, está en una condición que le encanta, que es el que él está al mando, ¿no? Porque si él es el bombero, pues él es el que tiene el control y nos está enseñando. ¿Y cómo haríamos si pasa esto? ¿Y cómo haríamos si pasa lo otro? ¿No? Entonces ya estaríamos suplantando un poquito el tema vacacional, recreativo, pero además estamos educando. Así ¿sí? es. Así es. A veces los padres suelen llegar tarde a la casa y probablemente ese es el único momento que tienen para supervisar al niño y dejarle que vaya a jugar con otros niños que vivan cerca, por ejemplo, si no tiene hermanitos. ¿Cuán importante es permitirle ese tiempo al niño de compartir con otros? Fundamental, porque los niños no solo aprenden por lo que les decimos, lo que pasa en casa, sino también aprenden en relación a sus pares, ¿sí? Cuando interactúan, cuando se atreven, porque a lo mejor con nosotros no se atreven a hacer algo y de repente con sus compañeros sí. Entonces, esto es muy importante. Ahora, nosotros tenemos que encontrar un balance entre el tiempo que compartimos y también entre las posibilidades que existe de compartir. Siempre que se pueda, es importante. Ahora, importante acompañados. No se trata de enviar a los niños solos con otros niños y dejarlos a su cuenta, no. Con acompañamiento, pero permitir estos espacios, porque estos espacios le posibilitan al niño otras formas de interacción, otras formas de aprendizaje que nosotros no se las podemos proporcionar. Al niño y al adolescente. Claro. Ojo, y también entender, hay que diferenciar, cuando yo paso tiempo con mi hijo o hija, o nieto, nieta, sobrino, en fin, no es lo mismo que diga, no, yo estoy pasando tiempo con él, el niño está viendo televisión y yo estoy aquí con el teléfono. Eso no. Es decir, cuando hablamos de pasar tiempo significa interactuar, significa jugar, hacer actividades donde exista un intercambio dinámico, porque nosotros podemos sentir, pero yo paso muchísimo tiempo con él. Claro que sí, ayer ¿verdad? vimos 3 películas. Claro. Ojo, a lo mejor el niño quiere ver una película, chévere, pero que esa no sea la única forma. Exacto. Es decir, lo que pasa es que jugar nos conecta con algo que es muy importante, con nuestra historia. Nosotros somos, o se nos da más fácil jugar en la medida en que jugaron con nosotros, ¿sí? Por ejemplo, en mi casa, mi papá juega mucho más que mi mamá. Es decir, tiene como más habilidades, pero no es que necesariamente hay que jugar con muñecos, porque podemos hacer otras cosas. Claro. Entonces, por ejemplo, mi mamá tiene la habilidad, entonces pone a hacer actividades de lo que está haciendo, incorporar. O sea, el juego no es solamente con los muñecos, podemos hacer otras cosas, leer cuentos, realizar actividades, pero sobre todo lo importante es ese intercambio. Y si yo siento que no sé jugar,
entonces es importante que yo aprenda cómo jugar, ¿sí? Que yo me prepare, así como aprendí a hacer el tetero, a cambiar un pañal, como aprendí a hacer todo eso que no sabía antes. Bueno, vamos a aprender a jugar. Requiere un esfuerzo, Totalmente. requiere disposición. Pero es un además. esfuerzo que, como decía Mauri, es gratificante Así al final es. para el papá. Es decir, el papá está muy tenso porque no lo sabe hacer, pero cuando se lo permite, encuentra que es una actividad Lo placentera. disfruta. Claro, es pintar, es permitir su momento de desconexión, es vivir un instante de aquí y ahora en el momento del juego. Entonces el papá termina porque esto no se vuelve una cosa tortuosa, sino que esto también sea algo grato para él. Sí. Importante. Y además que jugar no tiene que ver para nada, a veces magnificamos el juego como que tiene que ser igualito como vemos a los niños, ¿no? Y evidentemente cuando vemos que no contamos con esos recursos decimos, oh Dios, yo no puedo jugar, yo no sé jugar. No, jugar puede ser algo muy sencillo, tal cual como lo dijo Abel. Podemos jugar a cocinar. Y ahí estamos jugando, entonces aquí está el señor tomate y tú lanzas el señor tomate dentro de la licuadora y eso es un juego, ahí estamos jugando. Y entonces, y tú eres el chef, ¿y qué va después? Y si yo echo el tomate, entonces también que lleva la salsa y ahí vamos y va pasando por un proceso de aprendizaje y utilizamos todos los sentidos del niño. Mira, si huele la cebolla, ¿cómo huele la cebolla? ¿Huele bien? ¿Huele mal? ¿De qué color es? Y eso es un juego. No es necesariamente ese juego que vemos que decimos, no, pero yo no tengo la creatividad, así como los niños. Claro. Siempre Es que eso. las condiciones sean seguras en la calle, es necesario sacar al niño de la casa. Es súper importante porque el contacto con la naturaleza, con otras experiencias, con nuevos conocimientos. Así con sea otros para el espacios. parque. Así sea para el parque, es súper importante porque así como se saturan las relaciones, los espacios también. Si el niño necesita en contacto con otras cosas, mirar nuevos lugares, aprender nuevas cosas. Si en la medida que yo tengo entornos más reducidos, mi capacidad de explorar es más reducida. Es importantísimo que lo podamos hacer. Claro, siempre teniendo presente la seguridad. La seguridad es fundamental. Si hay condiciones de seguridad, es fundamental que lo hagamos. Así como, y hay que entenderlo, Mauri lo dijo al principio, el juego es una necesidad. Es imperativo para el niño jugar. Porque a veces pensamos, ya va, pero yo estoy haciendo un esfuerzo para comprar los zapatos, para comprar la ropa, para que tenga que comer. Inclusive en ocasiones a expensas de que los propios padres dejen de comer. Entonces, frente a todo este escenario, y bueno, yo le estoy dando todo lo que necesita, ¿no? Ya va, el juego es muy importante. Es decir, y no necesitamos un montón de plata para esto. Podemos usar elementos de reciclaje, podemos ir a un parque que no nos cuesta nada. Mira el parque aquí en Caracas, podemos ir al Parque del Este, podemos ir a distintos espacios. No necesariamente implica una actividad de gasto. Otra situación. Ahora que mi hijo está solo en la casa, en estas vacaciones, no se despega del televisor. Seguimos en soluciones. Con estos tiempos libres tan exagerados que ahora tienen los niños y que además, en los que además están en la casa, pues es muy alta la exposición al televisor, a los videojuegos, a las redes sociales. ¿Cuánto más vigilantes deben ser los padres en estos momentos, sobre todo, con eso que están haciendo nuestros hijos a través, sobre todo, de estos dispositivos? Mira, yo creo que aquí hay un elemento de gran importancia. Yo puedo decirle a mi hijo que quiero que haga otras cosas distintas a estar pendiente del televisor o de los videojuegos. El tema es que no basta con que yo le diga al niño, no, mira, ya deja la computadora o ya deja los videojuegos, sino que yo debo proporcionarle una estrategia alternativa. Y allí es donde entra la dificultad. ¿Cuánto tiempo? Ajá, porque ¿qué voy a hacer entonces, papá? Si Eso. estoy todo Y el día entonces, aquí en la casa. bueno, voy a ver qué hace. Entonces, y ahí empezamos una dificultad porque el niño va a volver a esta actividad que le es placentera. ¿Dónde está el punto de equilibrio? El punto de equilibrio está en identificar, ya va, el niño está dejando de hacer las cosas que habitualmente hace por estar jugando. Es decir, no quiere comer, no quiere salir, no quiere hacer nada por estar jugando, entonces allí estamos ante una cosa un poco más preocupante. Si el niño hace sus actividades y entre esas tantas destina un tiempo para jugar con el videojuego, la computadora, eso no es un inconveniente. Ojo, y también tenemos aquí una realidad que ponderar. Puede que, como los espacios de interacción son más reducidos, y sobre todo en los más grandes, los vemos todo el día pegados al celular. Bueno, pero es que acaso también se pueden ver. O eso es una de las realidades que también nos toca enfrentarnos. Ok, los chamos no se pueden ver, entonces interactúan virtualmente. Hay que acompañar esto, no dejarlos solos y entender que lo virtual no sustituye a lo real. Exacto. Y nosotros pensar, ahí el reto como papás, ¿qué podemos hacer nosotros? Si yo te digo, mira, ¿qué tal si sueltas la tablet? Ajá,
¿y qué me propones tú? Entonces yo tengo que venir una cosa con la otra. Mira, deja la tablet, acompáñame, vamos a hacer esto. Vamos a jugar, vamos a ver algo que te interesa. Pero yo tengo entonces otro trabajo más importante. Lamento que la solución no sea tan sencilla. Yo tengo que conocer a mi hijo. ¿Qué le interesa? ¿Qué le gusta? Porque si no sé, no le puedo sugerir nada. Ah, si yo sé que le gusta, entonces le digo, oye, ¿qué te parece? Vamos a escuchar música. Vamos a hacer esto juntos, vamos a conversar. Pero yo tengo que saber qué le gusta. Si no, entonces de repente me encuentro con mi hijo en casa, no sé qué le gusta, no tengo idea, no sé qué hacer, no tengo tiempo, no tengo ganas. Entonces, bueno, ahí empieza el Terrible. Armagedón en la casa. Claro. Entonces, la solución, conozca a su hijo, qué le gusta, qué le interesa, destine tiempo a hacer cosas que puedan compartir, porque a lo mejor a mi hijo le gusta algo que a mí no me gusta nada, pero existen cosas que seguramente nos podemos encontrar. ¿Cómo hacer ese espacio de encuentro? Hay una situación que quizás es la pesadilla de todo padre, cuando el padre pregunta, hijo, ¿qué te pasa? Y el niño responde, estoy aburrido. Y esto es algo pues muy común, sobre todo en estos momentos. Vamos a leer Twitter y al regreso, o cuando terminemos de hacerlo, vamos a averiguar, bueno, qué opciones tenemos para lograr combatir ese aburrimiento. Pablo Navarro nos dice, pedimos a nuestros hijos que hagan una lista de qué hacer, así los conocemos más y evaluamos la factibilidad. Plan vacacional de papi, lo llama él. Belkis Rodoima Parra nos dice, tengo 2 sobrinas, excelentes estudiantes, ¿cómo explicarles que solo alcanza para comprar útiles y no para paseo de vacaciones? ¿O no hay paseo vacacional? ¿Cómo manejar esa situación en la casa? Sí. Bueno, ahí aplica lo mismo, la mayor honestidad posible, explicarle que efectivamente, y además ellos lo saben. ¿Por qué? Porque a los niños, por ejemplo, hay una reducción en las meriendas, hay una reducción en la compra de juguetes, o sea, ellos lo saben. Hay niños que incluso te dicen, por lo menos a mí me pasa mucho en consulta, me dicen, no, yo quisiera comprarme tal cosa, pero ahora voy a pedir mejor esto porque tal cosa está muy cara. ¿No? Y son niños bien pequeños. Y cuando tú le preguntas muy cara qué es, que papá no lo puede pagar. ¿Sí? Entonces ellos tienen un concepto y tratar de agarrarnos de ahí y decirle, mira, es verdad, no tenemos mucho dinero, pero tenemos estas alternativas que podemos hacer en casa o tenemos estos lugares, espacios abiertos. Por ejemplo, esta plaza en la Castellana, la de los Chorritos. Uno se acerca allí de repente algunos fines de semana y uno ve a los niños que simplemente por el agua gozan un pullero, como dirían las abuelas. Con el adolescente es más difícil. Con el adolescente es más difícil, pero sin embargo hay estrategias. Fíjate, esto de las redes sociales, por ejemplo, es un momento propicio donde como padre yo puedo utilizar incluso el mismo recurso tecnológico, en vez de verlo como mi enemigo, lo puedo usar a mi favor. Ah, bueno, vamos a meternos en la red social, vamos a meternos en YouTube. Te voy a mostrar los videos de los grupos que a mí me gustaban cuando yo tenía tu edad. Y le muestras un video y ¿qué te parece ese? Y a lo mejor ese Roxy era malo. Algo y le dices, mira, necesito reparar tal cosa, búscate un tutorial por allí y exactamente. Ayúdame. Y buscan ese momento de conexión. Sí, o sea, y los juegos de mesa con el adolescente, vamos a hacer, por ejemplo, una competencia, vamos a jugar, te voy a enseñar algo que jugábamos stop, entonces vamos a ver qué tan rápido eres tú produciendo palabras versus yo, ese tipo de cosas que son breves, incluso hasta comiendo. Vamos a ver quién tarda, no te puedes meter el tenedor en la boca hasta que me digas 7 palabras que empiezan por A y así. Tenemos más comentarios, vamos a leerlos rápidos porque se nos pasó el tiempo volando. Jenny Flores nos dice, me asusta salir con mis chamos y que se vean rodeados entre una ciudad alterada. Valencia carece de espacios y me preocupa, dice, me preocupa sacar a mis chamos ya que Valencia carece de espacios. Repite ella. Sonia Almarat nos dice, esta situación puede ser muy satisfactoria para afianzar los lazos de convivencia familiar, jugar, compartir, hablar. De eso quería hablar. Al final del día, ¿podemos ver esto como una gran oportunidad para fortalecer esos vínculos afectivos en la familia? Claro, las crisis siempre nos traen, por supuesto, una situación que no esperábamos, que nos afecta, pero también una situación de la que podemos aprender y vernos fortalecidos, cómo aprendemos a soportarnos en casa, porque el problema es que cuando, claro, tenemos muchos recursos externos, nos distraemos con facilidad, pero ¿qué pasa cuando nos encontramos en un espacio y mira, lo que nos tenemos somos el uno al otro? Y muchas veces nos damos cuenta de lo que tú decías anteriormente, no sé qué le gusta a mi hijo. Aprovechar esa ocasión para conocerse, para escucharse, para compartir, para imaginar,
para buscar, hay que buscarle la vuelta. Y yo creo que cuando aprendemos a sentirnos cómodos, a sentirnos bien juntos, entonces ya luego aprovechamos de mucha mejor forma todos esos otros recursos externos. Sobre el comentario que me da miedo salir, no sé qué hacer en los espacios externos. Bueno, ¿cuáles son los recursos con los que yo cuento en casa? Es decir, desde podemos pintar, podemos conversar, escuchar música, inclusive ahora que tocaban el tema de YouTube. Podemos hasta hacer ejercicio viendo tutoriales de YouTube, podemos buscar cosas que aprender, podemos pensar en actividades juntos. Ven y te enseño a cocinar, vamos a aprovechar Claro. que ahora tenemos mucho más tiempo juntos en la casa. Totalmente. O, mira, O al pues adolescente, claro. mira, necesito que reparar esta silla, tú sabes cómo hacerlo, ayúdame. Claro, y preguntarles también a ellos, mira, dentro de este espacio, ¿qué te gustaría que hiciéramos acá? Y de repente también darles la posibilidad, no, mira, a mí me gustaría, vamos a cambiar las cosas de la sala, vamos a hacer esto, o sencillamente vamos a acostarnos a ver tele un rato, también es O el válido. fin de semana, ya es domingo, el sábado no salimos, domingo por la tarde está lloviendo, vamos a bañarnos en la lluvia si tenemos la oportunidad, por ejemplo. Totalmente, explorar las opciones que tenemos a la mano y con mucha honestidad decir, mira, esto es lo que disponemos ahora. De repente en otro momento tendríamos menos tiempo para compartir, aprovechémoslo. Tenemos que despedir el programa, lamentablemente. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y darnos estas herramientas que estoy segura que son sumamente necesarias en tiempos como estos para muchísimos padres. Son herramientas además efectivas y que al final del día van a traer muchísimos más beneficios de los que ustedes pueden imaginar. Veamos esta situación coyuntural, esta situación atípica, pasajera, en Dios confiamos que sea así, como a una oportunidad para crecer como familia, como padres y para contribuir también en el crecimiento y el desarrollo de nuestros hijos. Gracias. Una vez más también, amigos, a ustedes por haber estado allí. Recuerden que el ejemplo comienza por casa. Siempre es mejor ser parte de la solución que de el problema. Un fin de semana interesante. Nos veremos la semana que viene y nos veremos allá. Hasta el lunes.